Gracias. Pues yo estoy la verdad muy contento, es la primera vez que estoy aquí en este campus de la UAM. Tengo el escudo de la UAM en tatuaje, no lo puedo mostrar, pero lo tengo. Y bueno, la verdad es que queremos compartir con ustedes un trabajo que llevamos desde hace 7 años, al menos el que tiene que ver con la cuestión de la violencia en las universidades públicas. Aunque en mi caso particular yo ya soy mayor, no tan viejito como nuestros compañeros de vigilancia, pero sí ya de las fuerzas básicas de la tercera edad. Entonces yo inicié hace aproximadamente 20 años con los estudios de la masculinidad, e implícitamente pues es el estudio de ciertas formas de violencia. Y luego ya nos vimos rebasados por este mar de violencia que ahora nos sofoca, y que yo ubico, digamos, un punto en el que creo yo que de manera visible inicia este proceso, que por sí solo es muy complejo y tiene ya un buen tiempo, un tiempo muy considerable, y al menos lo ubico con la situación que vivió México en 1994, que por cierto ese mismo año hubo elecciones, y si ustedes recuerdan, el elemento distintivo para clasificar lo que pasó en aquellas elecciones fue exactamente señalarlas como el voto del miedo. Es decir, en 1993, si no mal recuerdo, ya se había dado el asesinato de Posadas, ¿no?, del cardenal allí en Guadalajara. Ya se habían secuestrado, ya empezaban los secuestros a empresarios importantes, no de los más importantes, pero grandes empresarios, y esa situación se recrudeció en el 94, en vísperas de la coyuntura, con todo tipo de violencias, desde la violencia política, que de manera así muy clara podría representar el levantamiento indígena en Chiapas, el ZLN, el asesinato de Colosio, el secuestro de otros empresarios de otra magnitud. Recuerden ustedes, secuestraron a Harpelú, que es primo de Carlos Slim, propietario de uno de los bancos más importantes en mucho tiempo, durante mucho tiempo, el banco más importante de toda América Latina, Banamex, Harpelú. Y luego, muchos otros. El manejo político no voy a meter en ellos, pero recuerdo bien que a esas elecciones, a diferencia de las otras, recuerden que fue voto de castigo, voto de miedo 1994 y el voto útil en el año 2000. Ahí iniciamos con otro tipo de violencia. El crimen organizado y el narcotráfico comienzan a manifestar ya el poder que en ese terreno tiene, política, económica y violentamente, hasta llegar al punto de la segunda década de este siglo, y nosotros veíamos o estábamos observando en ese momento cómo el gobierno ya se había desgastado buscando diferentes fórmulas, independientemente del tipo de gobierno que sea, diferentes fórmulas para resolver este problema de la violencia, ¿no? Si no me recuerdo, se experimentó todas las fórmulas de carácter policíaco militar, y todas a la fecha han sido un fracaso. En contadas ocasiones, y pocos políticos han vuelto la vista, han vuelto la atención al papel que debe desempeñar la educación, que desde luego es entonces reconocer que no existe una varita mágica, no existe una forma que de un día para otro me vaya a solucionar el problema de la violencia, el problema que vivimos, por una cuestión de carácter cultural, porque es un proceso complejo que lleva tiempo, porque cala, porque se pega al ADN de la gente. Y entonces nosotros en esa situación ya empezamos a trabajar el proyecto de la universidad, y decíamos, si no son las universidades, o sea, si la universidad no cumple el papel social que le corresponde, es decir, generación, reproducción del conocimiento, generación, innovación de conocimiento, definición de la agenda política, es decir, definición de lo más urgente que enfrenta una nación, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a vertir la mirada hacia la universidad para ver en qué condiciones estábamos. O sea, lo único posible desde nuestro punto de vista que podía tener una solución, insisto, no inmediata,
sino de construir el primer escalón de una solución que puede, si se comienza a trabajar, que puede tener solución en el mediano plazo. Y esa es un poco la intención de este libro que está atrás de mí, que se llama Otra mirada hacia las universidades públicas, que en realidad debería de ser el número 1 de la producción del Observatorio Nacional sobre Violencia entre Hombres y Mujeres, porque ahí estamos planteando no estamos casados con ninguna perspectiva de las ciencias sociales. Yo soy sociólogo, luego estudié política internacional, luego estudié antropología, luego investigación educativa. Me voy a quedar con las ganas de estudiar psicología. O sea, no tengo problemas de estar casado con algún paradigma ni partido político, ni mucho menos. Entonces eso nos ha permitido, primero que nada, convocar a todos los interesados en resolver el tema de la violencia desde el punto de vista que lo hagan, independientemente de que nosotros trabajamos la cuestión de género, ¿no? Independientemente, hay compañeros que trabajan la cuestión del narcotráfico, no sé, es muy variado y bueno, le damos cabida a todos los que estén interesados. Tenemos un principio que guía nuestro proyecto de investigación, y ese principio es que los miembros de las instituciones que han firmado un compromiso interinstitucional tengan, primero que nada, digamos, el compromiso de reconocer, para no andarnos por las ramas, que el principal enemigo de la sociedad mexicana hoy por hoy es la cultura de la simulación. Hay muchísimas pruebas para hablar de la cultura de la simulación. La cuestión es preguntarnos si en la universidad, entonces, en esa relación sistémica, la universidad como sistema, la sociedad y su cultura como entorno, no se relacionan, ni impactan, ni influyen entre sí. Entonces, este trabajo que estamos haciendo, rápido nos dimos cuenta que era un trabajo políticamente incorrecto. Y es políticamente incorrecto porque difícilmente una institución va a aceptar que le saquen sus, como se dice en la vecindad, sus trapos sucios, sus trapos rotos. Difícilmente. Aunque en esa lógica de simulación el país es campeón en firmar todos los convenios, la UAM ha firmado todos los convenios, todos los compromisos que son compromisos, ¿no? Que son compromisos con una agenda pública, que son compromisos institucionales que tienen que ver con la formación profesional. Es decir, es muy profundo esto que se firma y que se simula. Entonces tenemos con transparencia, con derechos humanos, con el Instituto Nacional de la Mujer, y tenemos firmados unos por adelantado en blanco, porque si alguien se olvida y llega un nuevo convenio que se firme. O sea, esto se trata, de lo que se trata es de simular. Entonces, ese problema que vemos de manera nacional y como una característica de la cultura humana, lo empezamos a checar, que acontecía de manera muy clara en el caso de las universidades. Las razones son demasiadas, a lo mejor por la propia experiencia de la doctora. Al rato nos va a decir que es un poco la intención, ¿no? Tomar posición respecto de lo que es el primer diagnóstico sobre violencia que existe en universidades públicas. Es el primer diagnóstico, al menos en el mundo hispano. No estoy enterado que se haya realizado así en otro país, en otro idioma, pero tenemos la certeza, la seguridad de que en el mundo de habla hispana no se ha realizado este diagnóstico. Esto nos llevaría a la posibilidad o a la duda respecto de quién escucha, porque si hay trabajos sobre alguna forma de violencia en las universidades públicas. Evidentemente lo que predomina ahí es las pocas publicaciones que hay sobre violencia en contra de las mujeres en la universidad pública. Y de ahí derivan una serie de cuestiones o de diferencias en términos de la participación política de las mujeres y por tanto la ausencia en las posiciones más altas, todo lo que tiene que ver con techo de cristal, ¿no? Digámoslo de esa forma, o con una cultura machismo, cuestiones de acoso sexual, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos, no nos quedamos ahí, sino es un diagnóstico integral. Es decir, es todo tipo de violencia, simbólica o objetiva o material,
donde ningún solo de los actores de la comunidad universitaria escapa de ejercer violencia. Es decir, no puedo yo aceptar que la mujer no ejerza alguna forma de violencia en las universidades. De hecho en tantas posibles formas de interpretar los poquitos resultados que pudo por primera vez presentar Rosalía, algo que es muy curioso es que las mujeres se ejercen como violentas, ¿no? De todo tipo de violencias, desde los golpes hasta los chismes, etcétera, etcétera. Es decir, hay casos reportados en los temas donde hay este acoso sexual de mujeres con profesores, ¿no? Es decir, y partiendo de ello, entonces, insisto, es un diagnóstico integral que tiene diferentes instrumentos de recolección de información. Hay uno cuantitativo que es el cuestionario, y que ese cuestionario se aplica exclusivamente a los estudiantes de cualquier universidad. Ese es un modelo que ya lo tenemos ya muy consolidado y los instrumentos también están muy definidos. Luego, por otro lado, ¿cuántos cuestionarios levantaste para esto? 1200 cuestionarios, 1700 cuestionarios en 3 unidades. Cuando hemos visto trabajos de doctorado donde levantan 10 cuestionarios y ya están arrancando las venas, aquí la verdad es que es la facilidad, la proximidad del terreno y la facilidad que encontramos aquí de aplicar el instrumento. Luego, por otro lado, están entrevistas a profundidad o entrevistas a funcionarios, entrevistas o historias de vida a alumnos, trabajadores, profesores, y aplicación de grupos focales, también como metodología cualitativa, dirigida fundamentalmente a profesores y también estudiantes. Es decir, los resultados que van a encontrar aquí tienen las dos vertientes, una metodología mixta que comparte la cuestión cuantitativa y la cuestión cuantitativa. Nosotros más bien somos cualitativos, pero el proyecto CONACYT y el Colegio de México, que siempre numeritos, pues tengan sus numeritos. Ahí está numerito y testimonio, ya sea por historia de vida, por testimonio en grupo focal, etcétera, etcétera, experiencias que vamos teniendo. Entonces trabajamos también, es muy diverso, no podría centrarme en algún autor. Sabemos que nos encontramos como objeto de estudios obligado a trabajar la perspectiva de la sociología, antropología o psicología de las organizaciones. Nosotros recurrimos desde luego nos ubicamos ahí, pero recurrimos como referente metodológico a la cuestión de la teoría de los sistemas. Rosalía en su libro tiene una gráfica donde primero que nada está la relación de la violencia, como un profesor ejerce violencia en contra de funcionarios, de trabajadores y de alumnos. E igual también hay trabajos sobre violencia en el sector educativo, pero normalmente es la violencia docente, por esta cuestión del autoritarismo y el acoso sexual, el abuso, etcétera, etcétera. No, aquí nos encontramos que hay violencia de los estudiantes en contra de los profesores. Y yo creo que hay que romper entonces con mitos o algunos compromisos políticamente, yo creo que desubicados, en el sentido de señalar que desde luego los profesores estamos comprometidos al respeto, a impulsar, a compartir un ambiente armónico y por tanto mantener una relación de respeto, pero desde luego también los estudiantes. Entonces no es un trabajo, es políticamente incorrecto en muchos sentidos, porque aquel que no decía que aparecía porque no había estudios de este tipo como víctima, nosotros lo incorporamos como víctima y como victimario, por pequeño que ello sea, ¿no? Entonces las mujeres aparecen desde luego como violentas, desde luego los estudiantes en su conjunto aparecen también como violentas, y los docentes que normalmente aparecían como violentadores también aparecen como víctimas, y hay muchísimas formas de ejercicio de violencia sobre ellos. Por ejemplo, el mobbing, ¿no? El acoso laboral. La UAM está reina en comparación con otras universidades para esta cuestión, pero yo seguro que aquí no pasa. Pero en las demás unidades de la UAM, les juro por mi santa madre que me mira, que pasan cuestiones de acoso laboral. Hemos tenido en esta simulación monumentos al acoso sexual, ¿no? Lo curioso es preguntarnos
¿por qué las autoridades no actúan? No actúan, y lo primero que nos salta como premisa es porque son parte de la cultura de la simulación, desde luego. Pero además hay otra cosa, que además tienen intereses personales e intereses de grupo, ¿no? Entonces ahí, ante una falta, alguna inconsistencia de autoridad, tenemos que explicarla inevitablemente, ya sea se trate de una complicidad por parte de quien del departamento, que sabe que uno de los profesores ejerce alguna forma de violencia y no le llama la atención, no lo castiga, lo reportan y como si no pasara, no, espérame, voy a hablar con él, voy a hablar. Casos vergonzosos tenemos registrado en los testigos, vergonzosos, del rector, secretario académico, director de división, jefes de departamento, todos, con sus excepciones, ¿no? Desde Coajimalpa no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es negligencia, desde luego que hay negligentes, y además hay autoridades que se jactan de tener ya una carrera como funcionarios, es decir, ya fueron coordinadores, ya han estado en los consejos, ya han hecho X y Y, pero eso no necesariamente habla de una carrera profesional, sino habla de una trayectoria profesional que se da en realidad en un mundo muy estrecho, donde la única posibilidad y experiencia de trabajo que tengo es ahí en la universidad, porque entré como ayudante, luego como investigador, luego profesor, y ya me quedé y ahí estoy. No tengo otra forma de ver el mundo que no sea la que estoy acostumbrado, de este pequeño mundo que es grandioso, pero que es pequeño en términos territoriales o espaciales, ¿no? Desde luego entonces hay negligentes, pero sobre todo hay futuristas. O sea, el jefe de departamento está pensando cómo llega a la dirección de la división, y si no, qué jefe de departamento, es decir, qué par de él puede llegar y se lo puede jalar como secretario académico, que no es el caso de acá, ¿no? Y a su vez el director está con el rector, y así es una cadenita que finalmente en su conjunto institucionalmente reproducen esta cuestión de la simulación. Entonces se trata de un trabajo políticamente incorrecto. Ha habido instituciones que han firmado con nosotros ese intercambio, ese compromiso, tres si no me equivoco, ¿no? El Colegio de Michoacán, la Autónoma del Estado de Hidalgo, la UACM y la de Zacatecas. Cuando uno quiere retomar o habla con los compañeros que se comprometieron, que es el enlace entre el observatorio y la autoridad que firmó la aceptación, que aceptó la intervención, porque es una intervención, ¿no? Es una forma de intervenir en las organizaciones, primero que nada haciendo un diagnóstico. O sea, se trata entonces de generar un instrumento de toma de decisiones racionales, eficientes, efectivas, ¿no? Y no tomar nada más porque llega una autoridad y hoy se me ocurre que le tengo que cambiar el color a las bancas porque le quiero dar mi sello personal. O sea, lo que pasa a nivel macro, aquí en la universidad, en muchas ocasiones hay muchos casos que no, pero sí hay casos donde le tienes que dar tu toquecito personal, así hagas un gasto que no tiene un derroche que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces hemos hecho este es el primer diagnóstico completo, tenemos casi todo el material para tener, prácticamente tenemos ya todo el instrumental para tener el diagnóstico completo de la Universidad Veracruzana, y en otros hemos pegado con algún instrumento, ¿no? En algunos, por ejemplo, con el cuestionario. Vamos al Instituto Tecnológico de La Paz, que no lo teníamos programado, vamos a hacer trabajo de campo, y entonces lo importante es llegar y presentarte y pedir permiso. Como ya los conocemos, entonces lo primero que hacemos es tomar por asalto el campo, ¿no? Checar donde hay más masa de estudiantes fuera de los salones, la hora es importante, y asalto de mando, ¿no? La gente que va a levantar el instrumento empieza a ejecutarlo, y yo me voy con la autoridad a presentarme y a pedir permiso. Me han dicho, ahí me hicieron estar 4 horas. En 4 horas además estaba nada más pendiente con el teléfono, ¿cómo van? Ya tenemos los 400, bueno, pues
Entonces sí me empiezo a impacientar. No, bueno, dígame, 4 horas me tuvieron sentadito, pero los compañeros levantaron los 400 cuestionarios, que es lo mínimo que requerimos en una institución, a pesar de que la autoridad nos cerró el paso. No es el caso que dice Rosy donde nos sacó la policía, no, es otro caso, este es otro, donde para nuestra sorpresa, al llegar al estacionamiento que tiene que ver con una cuestión de la seguridad, por cierto que ahorita está, yo creo que está discusión en todas partes, en todas las universidades, particularmente en la UAM. No sé si vieron la semana pasada la declaración del rector de la unidad, Octavio Nateras, en el sentido de que se iba a implementar un sistema de seguridad por todo lo que está pasando ya ahí en la UAM Iztapalapa, ¿no? Entonces, para nuestra sorpresa, llegamos al estacionamiento y lo primero que nos encontramos es un policía, un policía norteño, ¿no? Un monazo así armado, uno solo, ¿no? Parado en el estacionamiento. La gente llegaba con sus camionetas acá de rancho con canciones de narcocorridos y todo el rollo. Se estacionaba, veía ahí al policía, no pasaba absolutamente nada, se iban a sus salones, todo el mundo a toda. Más adelante otro policía federal, ojo, es muy importante, es decir, ¿qué vivió esa gente para que la comunidad estudiantil, que de entrada es rebelde, haya aceptado el implemento de una seguridad de ese tipo? Situación contraria la encontramos con quien sí no recibió, y habíamos tenido comunicación, la Universidad Autónoma de La Paz, no, de Baja California Sur, en La Paz, en la sede de La Paz. Ellos más bien decían, nosotros no tenemos ni rejas, o sea, ese campo está como CEU, ¿no? Entonces están las colonias populares, donde normalmente hay, para qué repito, formas de violencia, y entonces el contacto es inmediato y constante, ¿no? No hay un reglamento, la gente puede llegar en su camioneta a chupar en la universidad, con el radio a todo volumen, con narcocorridos, derrapando llantas en sus camionetas, y no hay nadie que les pueda decir absolutamente. Cuando se trata, conste, de Baja California Sur, que es el estado que tiene menos registro de violencia. En ese momento que estuvimos ahí estaban perdiendo la virginidad, así nos dijeron los profesores. Bueno, ya estamos perdiendo la virginidad. ¿Cómo de qué se trata? No, ya empezaron las balaceras y los asesinatos. Bueno, ya estaban empezando. Bienvenidos a la realidad nacional. Entonces nosotros tenemos una metodología de choque, ¿no? En cuanto a la seguridad, creo que te equivocaste, Rosalía. Los estudiantes, según los cuestionarios que hemos aplicado ahí y en muchas otras partes, pero particularmente aquí en la UAM, los estudiantes piden seguridad. Pero el hecho que se pida seguridad, y ahí tenemos la aplicación del cuestionario, no quiere decir entonces que se resuelva. Mi rector ni siquiera le vale eso, está muy interesado por la simulación. Entonces ni siquiera se ha dado el trabajo de leerlo, a pesar de que nos ha acompañado a algunos lugares a firmar. Él ha visto el trabajo, lo conoce muy bien. Entonces los estudiantes sí quieren. ¿Y entonces por qué no procede? ¿Por qué no tenemos mayor seguridad? Pues porque hay intereses. No son los estudiantes que no lo quieren. ¿Cómo qué estudiantes son? ¿Son estudiantes o son matriculados? No, es muy focalizado el sector, ¿no? Hemos tenido experiencias como en la UNAM, que se puso de moda con el ZLN, que políticamente yo protesto, pero me escondo. Yo creo que en una universidad, al menos el observatorio, es dar la cara. No hay que simular. Estamos criticando la simulación y no acepto ningún tipo de simulación. Ya, cierro. 2 minutos, perfecto. Ya estaba por terminar. Entonces, no son esos estudiantes politizados, revolucionarios, los conocen. Aquí se me hace que no, porque están empezando con la cuestión de la protesta, y ya en Azcapotzalco ya se entregaron las instalaciones, y la UAM Iztapalapa esperó al resultado de la plática en gobernación con los representantes de la coordinadora, y como la pasaron para el lunes, ellos la van a entregar mañana viernes a las 10 de la noche, que es pasarte hasta el lunes, ¿no? Entonces vean nada más como las caras que tiene la universidad de un mismo problema. El sindicato querrá la seguridad. Ni madre.
no quiere seguridad, no le conviene tener seguridad. La seguridad implica muchas cosas, no solamente tener la certeza de que mi integridad esté al menos a salvo cuando estoy en el campus, un espacio de la universidad, que debería ser una garantía, ¿no? Yo me encuentro todavía con padres, bueno, yo trabajo en Iztapalapa, yo me encuentro con padres de familia que llevan todavía con, yo creo que las chicas un poquito con pena, les alcanzo a notar, que van acompañadas de su papá, que se quedan a una calle, pero ya se quedan tranquilos, porque la chica ya va caminando y ya va a entrar a la universidad. ¿No? En Azcapotzalco no, pero mira, tienen perdida el área de arriba de los baños, prohibido. Chicas, no vayan a los baños de allá arriba. Después de las 5 de la tarde. O sea, están aceptando que perdimos el espacio en el cambio. No puede, digo, no puede ser, pero es una realidad. ¿Y eso tiene cuánto tiempo tiene Iliso Olivia en Azcapotzalco? Ya tiene 5 años. Nada más imagínense, no suban, después de las 5 no vayan para allá. Prohibido, prohibido. Entonces chequemos, un problema tan importante como la cuestión de la seguridad, ¿y quiénes son los que se están oponiendo? Un caso significativo, lo voy a decir, Xochimilco, el sindicato, no sé si conocen el caso, la secretaria que hizo un dispositivo de seguimiento a ver qué pasaba en la cafetería y detectaron que cuando menos estaban el de la caja, en la caja de la cafetería, 10,000 pesos diarios. No, desde luego le pusieron una cámara, ¿no? Una camarita, estuvieron al pendiente con las cuentas, 10,000 pesos diarios. ¿Qué les parece? Y corrieron a la secretaria. Y corrieron a la secretaria. Ese es nuestro sindicato revolucionario comprometido con los movimientos sociales. Claro, prefirieron votarla antes que tomar la decisión correcta, legal, propia, que además urge en la universidad. ¿No? Bueno, pues ya se me acabaron los 2 minutos, pero ojalá puedan leer este o el otro libro, o el del mito del amor. En todo se van a encontrar. Si no se encuentran o encuentran a alguien conocido, les vamos a invitarlas en el mejor restaurante de la región, pero tienen que comprarlos. Pues muchísimas gracias.